Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Una vez más estamos aquí reunidos en el nombre de Dios y pues dándole gracias al Señor porque nos ha dado un día más y poder estar aquí juntos estudiando y escudriñando la palabra de Dios. Eh, Vamos a darle gracias primero al Señor. Gracias una vez más, Padre, porque tú estás aquí en medio nuestro. Te doy gracias por cada hermano, por cada creyente, por cada amigo, Señor, que está en estos momentos entrando en línea, los que estamos presentes, Señor. Por favor, te pido de una manera especial que reargulles esos corazones, Señor, que toques cada corazón, Padre, que para que los puedas preparar a través de tu Santo Espíritu, para que les hables, Padre, como nos estás hablando a nosotros. Por favor, Padre, te pido también de una manera especial, una bendición muy especial por cada personita que está escuchando ahora y aún los que han de entrar posteriormente, Padre. Una bendición que sobreabunde en sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y honra. Igualmente también, Señor, permite que este tema, Señor, que vamos a dar, seas tú, Señor, llevándote la gloria y la honra, que seas tú glorificándote en cada corazón, Padre. Por favor, que tu Santo Espíritu tome control absoluto, Padre, de esta clase, de mis labios, de mis palabras, Señor, de mis pensamientos, y seas tú, Señor, tomando el control absoluto. En el nombre de Cristo Jesús, toda la gloria y honra son para ti. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, una vez más bienvenidos y pues hoy hemos titulado el tema ¿qué pasa cuando una fe, o digamos cuando nuestra fe flaquea? ¿No se han puesto a pensar en la cantidad de consecuencias que pueden ocurrir? Pues bueno, nosotros hemos estudiado este tema y nos hemos profundizado más a través de la palabra y precisamente vamos a estudiar el tema a través del apóstol Santiago, del capítulo 1, del 1 al 8, y lo vamos a desmembrar uno por uno y para saber realmente qué es lo que nos quiere hablar el Señor a nosotros. Amén. Mira, hermano, cuando nosotros aprendemos a permanecer firmes en nuestra fe, somos capacitados para lo que tengamos que enfrentar en la vida. Ustedes lo saben muy bien. Es decir, podremos cumplir realmente la misión que Dios demande de nosotros, ya que nos habrá capacitado por medio de la fe. Recuerden siempre ello. Pero cuando nuestra fe flaquea, es porque desconocemos los caminos de Dios. Ese es el problema. Esa es la respuesta, porque desconocemos los caminos de Dios e ignoramos cómo Él trabaja en nuestras vidas. Lo ignoramos completamente a Él. Y vamos a investigar y vamos a escudriñar qué puntos son débiles en nuestras vidas realmente. Cuando ignoramos, hermanos, los caminos del Señor, vamos a ser más propensos a dudar y a flaquear en nuestra fe. Recuerden siempre esto. Ahora les invitamos, vamos a leer, sin más preámbulos, el pasaje que se encuentra en la epístola del apóstol Santiago. Y está el capítulo 1, vamos a leerlo todo completamente y luego lo vamos a ir desmembrando, ¿ok? Bueno, vamos a leerlo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud, o sea, saludos. La sabiduría que viene de Dios, principalmente esto es lo que va a entender o vamos a tratar de entender cuál es esa sabiduría y cómo es esa sabiduría la que viene de Dios, ¿ok? Ahora, vamos a seguir en el versículo 2, dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Oigan bien, escuchen. ¿Escucharon? Y le será dada. Pero pida con fe. Esta es la condición. Una cosa, hermanos, aquí Santiago nos declara que en medio de las muchas pruebas y dificultades que podemos enfrentar, fíjense en una cosa, en este mundo debemos regocijarnos. Miren lo que él está diciendo allí, como resulta como contradictorio, pero no es contradictorio. Vuelvo y le repito, Santiago nos declara aquí en este pasaje bíblico que en medio de las muchas pruebas y dificultades, porque yo sé que ustedes pasan pruebas como yo, pasan dificultades como yo también estoy pasando dificultades, que podemos enfrentar por supuesto en este mundo. Pero él dice que debemos regocijarnos. Pero ¿de qué manera puede un cristiano, hermanos, de qué manera puede un cristiano sentir gozo en medio de las pruebas? Solamente si ha comprendido la relación personal que tiene con Dios. Es la única forma en que va a entender por qué pasa esas pruebas. Amén. Ahora, es crucial, fíjense en una cosa, es crucial que podamos recordar en todo momento que al venir ante su presencia con fe, recibiremos aquello que hemos pedido, pero de acuerdo a la voluntad de Él, no a la voluntad nuestra. Amén. Ahora, también nos habla de la sabiduría con la que todo hijo de Dios debe vivir. Mire todo lo que nos habla todo este pasaje. Pues sin esta no podemos llegar a tener la fe que necesitamos, hermanos, para sentir gozo en medio de dichas dificultades que estemos pasando en cierto momento. Notemos lo que nos dice. Vamos a notar y vamos a escudriñar en el mismo Santiago, capítulo 1, 3 y 4. Mire lo que nos dice. ¿Y qué nos dice? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Pongamos atención en esto, hermanos. No se refiere a una perfección que nos mantendrá exentos de pecar. Acuérdense siempre de esto. Más bien lo que nos está diciendo aquí es al aprender a permanecer firmes en nuestra fe, a pesar de. ¿Ok? Ahora, somos capacitados para lo que tengamos que enfrentar. Es decir, que podremos cumplir con la misión que Dios demande, tanto para ti como para mí. Tú tienes una misión, como yo tengo una misión. Mi deber es escudriñar en la palabra cuál es la misión que Dios me ha dado a mí. Amén. Ahora, pues por supuesto que nos ha equipado para su obra por medio de la fe. Esa es la forma. Y la única forma en la que nuestra fe puede ser fortalecida es por medio de las diversas pruebas que enfrentemos en este mundo, hermanos. Pruebas o dificultades. Escuchen lo que dicen los versículos 5 y 6 del capítulo 1 de Santiago. Mire lo que nos dice. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, como lo que les dije anteriormente, la advertencia. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Eso es lo que nosotros vemos con las ondas del mar, para acá y para allá.
para acá y para allá. En eso nos podemos convertir nosotros cuando nuestra fe flaquea. ¿Ok? Por esa razón, la sabiduría es imprescindible para poder aprender a confiar en nuestro Padre Celestial, hermanos. Es por eso que si no contamos con esa sabiduría, debemos acudir ante su presencia en oración y pedirle que nos la dé. ¿Ok? Esa es la única manera. Ahora, el Señor no nos va a reprochar nada, sino que nos dará de su sabiduría de manera abundante. Sin embargo, fíjense, es crucial que pidamos mejor dicho, pidamos lo que vamos a pedir con fe. ¿Ya? Si dudamos, no la vamos a recibir, sino que seremos comparados a las ondas del mar que son llevadas de un lugar a otro por el viento. Porque el viento es el que se encarga de mover esas olas del mar. Y el viento en este caso vendría a ser las dificultades, los problemas, las angustias. ¿A qué se refiere al hablar de esto prácticamente el apóstol Santiago? ¿Y qué es lo que queremos decir cuando nos referimos a una fe que flaquea? ¿Qué es lo que queremos decir verdaderamente sobre este tema? Bueno, pues se refiere realmente a una persona que en ocasiones tiene la confianza y la seguridad de que el Señor hará lo que ha prometido, pero otras veces duda y no cree que sus promesas se harán realidad en su vida. ¿Le ha pasado eso a usted, hermanos? A mí me ha pasado. Yo creo que a todos nos ha pasado de esa manera. Ahora pensemos en las consecuencias de flaquear en una fe débil. Cuando flaqueamos, prácticamente. ¿Cuáles serían esas consecuencias? Mire, en primer lugar, cuando nuestra fe flaquea, tomamos decisiones equivocadas. Cuando Dios nos dice que hagamos algo y nuestra fe flaquea, podríamos reaccionar diciendo, no puedo hacer eso. Así que decide que no lo hará. Es que no soy capaz. Es que no soy capacitado. Es que tengo problemas. Es que tengo problemas quizás de audición o de habla. Yo tengo problemas de habla, pero mire, el Señor nos usa y me usa. Así que decide que no lo va a hacer. Y no lo va a hacer. No lo va a hacer. Mejor dicho, hermanos, mire, en otras palabras, la obediencia parcial es equivalente a desobediencia. De esta forma, por cualquier razón que nosotros le digamos que no le vamos a hacer y no lo hacemos, estaremos cometiendo un grave error. Créanme, hermanos. Ahora una segunda consecuencia, fíjense. Miremos una segunda consecuencia. No solo nos equivocamos, ya empezamos con el primer error, nos equivocamos. Pero no solamente nos estamos equivocando como una segunda consecuencia, sino que también es costoso. Es costoso cuando nuestra fe flaquea. Vamos a darle un ejemplo bíblico, ¿ok? Vamos a darle un ejemplo bíblico sobre este tema, sobre esto. Todos nosotros podríamos dar ejemplos personales como estos. Usted recordará que Dios había prometido al pueblo hebreo la liberación. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento. Dios levantó a Moisés. ¿De dónde lo levantó? Moisés con una cantidad de problemas impresionantes. Según lo que yo he escuchado es que era tartamudo, o sea, no podía casi hablar. Y Dios los liberó de la esclavitud de Egipto al pueblo de Israel.
llevándolos a través del Mar Rojo hacia el Sinaí, pues para recibir la ley, y por el desierto hasta las fronteras de la tierra prometida. Todo ese, toda esa cantidad de millas que tuvieron que caminar, cientos de millas. Pero allí están ellos. Y Moisés dice, vamos a echarle un vistazo a esta tierra. Entonces envía a 2 espías cuando llegaron a la tierra prometida para realizar pues una tarea, saber qué era lo que había dentro. Y cuando regresaron, solamente 2 de esos espías tenían un buen informe y 10 tenían un mal informe. ¡Wow! Estamos hablando de más de un 90%, ¿no? Eran 12 espías, pero 10 dieron mal testimonio y los otros 2 lo vieron positivamente. Ahora, los 10 dijeron, no podemos ir para allá. Fíjense, no podemos ir para allá, ya que tienen ciudades amuralladas. Y además hay gigantes, o sea, le aumentaron más. Y además hay gigantes. Presten atención, hermanos. Delante de sus ojos hay un lugar enorme donde fluye leche y miel. Váyanse a ese escenario, ¿ya? Lleno de viñedos y todo lo demás que Dios había prometido. Mejor dicho, todo está allí. La promesa estaba ahí. Sin embargo, ellos dijeron, hay ciudades amuralladas y gigantes en esa tierra. Ellos simplemente nos van a devorar, dijeron ellos. Nos consumirán a nosotros y a todas nuestras familias. Pensaron en todo, menos en la promesa de Dios. Y estas personas, estas son las mismas personas que habían visto, miren una cosa, hermanos, como algo muy especial que tomen en cuenta, tomen nota de esto. Y estas son las mismas personas que habían visto a Moisés simplemente tomar un palito, una vara, levantarlo con fe en Dios y abrir el Mar Rojo. Ese bináculo lo que hizo fue levantarlo y se abrió el mar de par en par, permitiéndoles cruzar a salvo. Y luego, fíjense, y luego, cuando todos ellos habían cruzado, los carros egipcios atraviesan justo por el mismo lugar y el mar se los traga, dice la Biblia. ¿Ya? Dice la historia. Y Dios los derrota absolutamente en solo cuestión de unos pocos minutos. Increíble. Fue una hazaña, fue un milagro. Quizás una hora, más o menos, no sé, ¿sabe? Pero fue rápido. Y estas son las mismas personas que están hablando de ciudades amuralladas y gigantes. Y pasaron por esa experiencia. ¡Wow! Fíjense, no puede el mismo Dios que milagrosamente abrió el Mar Rojo y tragó a sus enemigos también golpear una pared y hacer enanos a estos gigantes. Por supuesto que sí. Claro que Él puede, por supuesto. En este caso la fe de casi todo el pueblo de Israel flaqueó. La mayoría dudó del poder de Dios y declaró que no podrían conquistar la tierra prometida, donde Dios los había llevado. Fue la mayoría. Solo 2 familias, 2 cabezas, dijeron lo contrario. Habían visto las señales que el Señor hizo para sacarlos de Egipto
y todos los milagros que realizó mientras estuvieron en el desierto, porque ellos estuvieron en un desierto. Pero de igual manera tuvieron miedo y dudaron de su poder. Miren, hermanos, este relato que les estoy diciendo a usted se encuentra registrado en el libro de Números capítulo 13, para que lo lean en su casa. Es un relato muy lindo, muy hermoso. Es una enseñanza, pero muy productiva para nuestra propia vida, para poderla aplicar a nuestra propia vida, que es lo que Dios está intentando hablarnos en estos momentos. Ahora bien, ¿cuál fue el precio que pagaron por haber dudado de esa manera? Bueno, veamos lo que dice. Veamos lo que dice en Números 14, del 29 al 34. Así que, como tarea para su hogar, lea el capítulo 13 y el capítulo 14. Pero vamos a tocar aquí cómo o qué fue lo que pasó y cuál fue el precio que pagaron por haber dudado de esa manera delante de Dios. Veamos, Números capítulo 14 del 29 al 34. ¿Cómo Dios castiga a Israel? Jehová castiga a Israel. Mire, en este desierto caerán vuestros cuerpos, voz profética, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Num. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré. Mire, los hijos de esas personas que dudaron de Dios, porque esos niños no tenían la culpa de lo que esos padres estaban hablando o de lo que estaban haciendo. Y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Ahora dice en el 32, en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Wow. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. Por cada día. Un año por cada día. Escuchen, un año por cada día. Y conoceréis mi castigo. Duro, ¿cierto? Cuando una fe flaquea. ¿Qué ocurre? Estuvieron a punto de recibir la bendición que Dios les había prometido, hermanos. Pero no sucedió de esa manera porque su fe flaqueó. Estaban en la frontera para entrar a esa tierra que fluía leche y miel, fíjense. Pero dudaron del poder de Dios, viendo ellos con sus propios ojos lo que Dios había hecho anteriormente. Y por esa razón pagaron un alto precio, hermanos. Pues la desobediencia y la incredulidad siempre van a traer graves, pero graves consecuencias, hermanos, en nuestras vidas. Y son consecuencias fatales. Dios no pierde. Soy yo el que estoy perdiendo. Eres tú el que estás perdiendo cuando dudas del poder de Dios. Escuchen con atención, hermanos. Fíjense lo que voy a decirles. Ustedes como padres, como madres, si ustedes flaquean en su fe y no obedecen la voz del Señor, fíjense, sus hijos también sufrirán las consecuencias. Es bien interesante porque aquí estaba yo mirando en la parte que él hablaba de los niños, ¿cierto? Porque fíjense en una cosa, cuando él dice acá, en el 31, pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa,
fue a ellos, fue esa generación, porque ellos estuvieron muchos años allí. De esos niños era el que se estaba refiriendo, no de los otros que él estaba hablando. Recuerden esto, ¿ok? Yo los voy a introducir y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Están en 31. ¿Ok? Me detuve allí para poder aclarar bien este punto, para que no resulte como una contradicción. ¿Ok? Por eso es que si ustedes flaquean en su fe y no obedecen la voz del Señor, sus hijos también sufrirán las consecuencias. Hay muchos que no se han dado cuenta del daño que producen en la vida de los demás. Fíjense, personas cada vez que su fe flaquea o cuando su fe flaquea, cada vez que por una razón u otra dudamos de lo que el Señor nos ha pedido que hagamos, las consecuencias son a veces tristes, bien negativas para nuestras vidas y para nuestros hijos también, aún para los que están alrededor de nosotros. No solamente vamos a sufrir graves consecuencias nosotros mismos, sino también toda nuestra familia, hermanos. A ver, otra consecuencia cuando nuestra fe flaquea es que empezamos a ser sacudidos por pequeñas pruebas y por cosas insignificantes, hermanos. Como no tenemos una fe fuerte, cualquier cosa insignificante es un gigante. Se convierte en un gigante, porque mi fe ha flaqueado. Así que su fe comienza a flaquear. En su fe y después de un tiempo, esto es lo que sucede. Fíjense, ¿qué es lo que sucede? Usted no va a resistir, hermanos, y no estará yendo firmemente por la vida. Así que finalmente no se necesita mucho para que usted diga, bueno, no estoy seguro, no tengo completa certeza. No se necesita mucho para conseguir que usted dude cuando tienes una fe débil. Recuerde que usted tiene el poder en su lengua. En su lengua está la vida o la muerte. Lo que usted diga, eso será. Si usted dice está enfermo, enfermará. Y le creo que se va a enfermar. Pero si usted habla, predica vida, es diferente. Porque es el poder que nos dio el Señor. Es el poder que está dentro de nosotros a través de su Santo Espíritu, hermanos. Tampoco, inclusive, además no tendrá la esperanza ni la expectativa y la noción de la vida que Dios quiere que usted tenga. Nada, no va a tener nada, debido a que se ha elegido cuestionar y desobedecer al Señor, porque es desobediencia. Así que usted dice, debo confiar en Dios, según usted puede decirlo. Sé que debería confiar en Él, pero no sé cómo puedo confiar. Quiero creerle ahora mismo. Quizás usted está diciendo ello, pero al final usted no lo hace. Se convierte en esa persona como decir que sí lo hago, pero no lo hace, porque quedó solamente en que quiero, nada más. Pero querer es poder. ¿Qué tipo de expectativa? Mire, o qué éxito puede haber si no camina con confianza, si no camina con seguridad y valor. No en sí mismo, por supuesto, sino en el Dios vivo a quien está obedeciendo cuando enfrenta o hace algo en su vida. Bien interesante. Por eso recuerde, hermanos, recuerde, tomar un riesgo con Dios es algo absolutamente seguro en todo momento. No tienes pierde. Yo no pierdo. Tú no vas a perder. Sabemos que nada es imposible. Fíjense, nosotros sabemos que nada es imposible para el Señor. Amén. Pues en todo momento ha mantenido su deidad y su poder. Sin embargo, mire, escuchen lo que dice en Mateo 13:58.
Mire lo que dice. Es bien interesante donde nos lleva la concordancia. Mateo capítulo 13, versículo 58. Dice, y no hizo allí muchos milagros. ¿A causa de qué? De la incredulidad de ellos. Cuando tú eres incrédulo, no se produce poder. No hay poder ahí, en ningún aspecto. Esto es en relación con su manera de actuar ante la incredulidad. Puede que haya algunos que al leer este pasaje piensen que de igual manera Dios no hará ningún milagro en sus vidas. Puede que alguno piense de esa manera, pero hermanos, ¿cómo pueden estar tan convencidos de eso? ¿Cómo podemos saber lo que el Señor desea hacer en nosotros si no le permitimos actuar en nuestra vida? ¿Cómo? Es al vivir de acuerdo a la voluntad que podemos disfrutar de las muchas bendiciones que Dios ha preparado para darnos a nosotros. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿de qué manera entonces ser bendecidos por nuestro Padre Celestial? ¿De qué manera podemos ser bendecidos? ¿De qué manera? Bueno, pues al vivir en obediencia en su palabra, al confiar en sus promesas y al desear de todo corazón hacer su voluntad. No de que sí quiero, pero no lo hace. No, desearlo con todo su corazón. Y motivar un cambio. Porque el resto lo va a hacer el Espíritu Santo en la vida suya y en mi vida. Así que aquí hemos mencionado algunos aspectos relacionados con el costo que pagamos al permitir que nuestra fe flaquee. Sin embargo, fíjense, eso no significa que recibiremos esas consecuencias cada vez que dudemos del poder de Dios. ¿Ok? Eso no significa esto. Escúchenme, por favor. Recuerden que al comenzar nuestro andar en Cristo, acuérdense siempre de esto, lo hicimos dando pequeños pasos. Porque nosotros estamos en construcción. Y cada día Dios nos va madurando más. Es preparación. Estamos en preparación. Él nos está preparando. ¿Cómo se llama eso? Nos está santificando. Ese es el proceso de la santificación. ¿Y cómo lo hacemos? Con pequeños pasos. Y esos pequeños pasos no quiere decir que yo voy a dar siempre a caminar pasos correctos. No, voy a fallar. Yo voy a fallar. ¿Ya? Al comienzo, mire, al comienzo no sabíamos cómo orar, ¿se acuerdan? Y en más de una ocasión pedimos de manera incorrecta. Fíjense. O llegamos a creer que el Señor no había escuchado nuestra plegaria. Llegamos a ese punto. Aun cuando llevemos años, hermanos, siendo cristianos, puede que haya ocasiones que aunque reconocemos que Dios es todopoderoso, pero dudamos que hará en nuestra vida aquello o algo que ha prometido para mi vida. Mucho cuidado con ello. No permita que eso entre en su corazón. Debemos recordar, hermanos, que el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón y tendrá misericordia para no lidiar con nosotros de la manera que merecemos. Porque nosotros merecemos lo peor realmente. Es verdad. Y Él conoce qué hay en mi corazón. Y sabe que yo quiero cambiar. Pero muchos dicen que quieren cambiar, pero su cambio no está dando pautas positivas. No es genuino, correcto. No hay genuidad. No es genuino. Fíjense. No honrará nuestra incredulidad. Dios no te va a honrar tu incredulidad, ni la mía. Sino que por su gracia y compasión, fíjense, continuará su obra en nosotros. Para que su propósito se haga en una realidad en nuestra vida.
y va a tener que usar otros elementos, otras formas, para que nosotros podamos madurar, para que podamos aprender la lección. Ahora bien, no es que pasará por alto lo que hemos hecho mal. Pongan atención, no es que Él va a pasar por alto lo que nosotros hemos hecho mal. Fíjense, sino que lidiará con nosotros con su gracia y misericordia, porque es la gracia de Él la que me cubre a mí. No soy yo, es la gracia de Dios en mi vida, dentro de mí, y su misericordia. Como siempre le digo yo a mi esposa, Dios es bueno en todo momento, y para siempre es su misericordia, ¿ya? No nos dará lo que merecemos recibir, de verdad, hermanos, sino aquello que no merecemos, nos lo va a dar. Miren, hermanos y amigos, nos dará lo que es mejor para nuestra vida, ¿ya? Él nos va a dar lo que es mejor para su vida y para mi vida, aunque nuestra fe haya flaqueado. Recuerden siempre eso. ¿Por qué? Pues porque en ocasiones enfrentaremos grandes desafíos y nuestro Padre Celestial, fíjense, tendrá compasión de nosotros, aunque nuestra fe llegue a flaquear un poco. ¿Ya? Puede que para otros, fíjense, puede que para otros esa misma circunstancia no sea una gran cosa, pero lo es para nosotros. Y no podemos minimizar la importancia de las dificultades que enfrentemos en nuestras vidas. ¿Ok? Y tendremos que decidir entre confiar en las promesas que Dios nos ha dado o rendirnos ante la dificultad que enfrentemos. Siempre tú estás o tú vas a decidir qué vas a escoger cuando llega la dificultad, porque que va a llegar, llega. Es por eso que podemos permitir que los pequeños obstáculos hagan que nuestra fe flaquee. ¿Ya? Si vivimos de esa manera, ¿qué creen que sucederá al enfrentar una gran prueba en nuestra vida? ¿Qué va a creer usted? Dígame. Pues haremos lo que estamos acostumbrados a hacer. ¿Y qué es lo que estamos acostumbrados a hacer? Sencillamente, ¿qué haremos? Pues nos rendiremos ante esa dificultad. Nos vamos a rendir, tal vez como lo hemos hecho anteriormente. Y al hacer eso, no solo nosotros, o sea, vamos a salir perjudicados, sino que puedo asegurarles, fíjense, yo les puedo asegurar que otras personas también pagarán las consecuencias de nuestra falta de fe. Otras personas que están alrededor nuestro. Dice Angeliquita que Dios es bueno. Amén. Dice la hermana Elizabeth Luyo. Sí. Dios lo guarde. Gracias, hermana. Muchas gracias. Dios me la bendiga. Dios me los bendiga. Y los hermanos Tenao, bendiciones. Bendiciones, mis hermanos. Gloria a Dios. Fíjense una cosa. Si usted no puede venir a Dios con confianza, no puede vivir en paz en la vida cristiana. Tengan siempre presente eso. Él es mejor dicho, Él es la fuente de nuestra paz. Y si mi relación con el Señor no está bien, la paz no va a estar allí, créanme, hermanos. No va a estar allí. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento humano, es la paz de Dios. Que vamos a hacer la diferencia, por supuesto. ¿Creen ustedes que Dios nos dejará a la deriva si en verdad deseamos hacer su voluntad? ¿Ustedes creen eso? No, Claro que no. porque lo ha prometido. Lo ha prometido. Exactamente. Si lo que queremos es ser obedientes a la palabra de Dios y darle honra y gloria con nuestras acciones, se supone que mis acciones son las que van a dar la gloria y la honra a Él, ¿no? Mi testimonio, lo que soy, por su gracia. Podemos estar convencidos de que nos guiará por el camino que Él desea que sigamos.
Yo voy a estar convencido, a pesar de, como lo que hemos venido hablando. Solo tenemos que confiar en sus promesas y depender completamente del poder de Él. Y mientras más grande sea la prueba, oigan bien, mientras más grande sea la prueba que enfrentemos, más valor se requerirá de nosotros y mayor será la bendición que el Señor nos va a entregar. Entre más se demore, ¿ya? Es interesante, porque me pongo yo a analizar esas promesas. Las promesas que Dios nos da no son promesas dirigidas a los que han rechazado a Cristo. Óiganme bien. Y a los que han negado la entrada en su vida. No es para ese tipo de personas. Es para los que han aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Recuerden que cada persona es responsable de sus actos ante Dios. Es decir, sin importar cuántas personas en su familia ya son cristianos. Si usted no da un paso de fe y recibe a Cristo en su corazón, no podrá ser salvo, hermanos, ni aplicar estos principios bíblicos en su vida que estamos nosotros aquí hablando. No los va a poder aplicar. Va a ser imposible. Porque Dios no va a poder estar ahí. Puede que le cueste creer en que Dios se interesa por su vida. Puede que a usted le esté costando. Puede ver el sufrimiento que tiene en su corazón y que conoce los pecados que ha cometido en el pasado. Porque Dios sabe todo. Lo tuyo y lo mío. Él lo sabe todo. Puede que se sienta prisionero de las desobediencias que ha cometido en su vida también. Quizás piense que ha hecho algo tan malo, que el Señor nunca le va a perdonar. Quizás. Pero hoy le digo, hermanos, que no se deje engañar por las mentiras de Satanás. Y el llamado está ahí. Como dice en su palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, yo entraré y cenaré con él. Y cenar implica intimidad. Va a estar en comunión con Dios en todo momento. Por eso esto aplica solamente a este tipo de personas que han decidido creer y han decidido pedirle perdón por sus pecados al Señor. No hay pecado grave para Dios, porque Él puede perdonarte, me puede perdonar a mí. Así que también nosotros tenemos conflictos, por supuesto, tenemos conflictos en nuestra vida, como creyentes, pero Él nos está enseñando a nosotros. Estamos en ese proceso de santificación. ¿Se da cuenta? Ahora, también puede que se sienta prisionero de las desobediencias que ha cometido en su vida. Quizás piense que ha hecho algo tan malo que el Señor nunca le va a perdonar. Vuelvo y se lo repito. No se deje engañar. Dios está ahí. El Señor Jesucristo está ahí a la puerta de su corazón y está tocando su corazón para aquellos que no han aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Jesucristo, el Hijo de Dios, hermanos, vino a este mundo para morir en la cruz del Calvario y dar así a toda la humanidad la oportunidad de recibir el perdón de sus pecados. Y yo cuando estoy hablando de toda la humanidad, me refiero a cada uno de nosotros. Y estamos en una semana muy importante de recordación. Semana Santa, exactamente. Mire, hermanos, escuchen con atención.
Ninguna persona puede llegar a cometer un pecado que no pueda ser perdonado y limpiado de acuerdo al plan redentor de nuestro Padre Celestial. Ninguna, ninguna está exenta. Sí, claro que sí, inclusive ningún pecado es lo suficiente, hermano, para no poder ser purificado por la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Nosotros ya estamos siendo purificados por la sangre del Cordero, la sangre de Cristo, y restaurados. Por eso estamos en esa construcción donde Dios está haciendo con nosotros lo que tiene que hacer en nuestra vida. Lo que es santificarnos cada día, apartarnos más para Él, porque santificado es apartado para Dios. Es por eso, hermanos, que sin importar lo que usted haya hecho en el pasado, hoy le invito a que venga delante de la presencia de Dios en oración y le pida que perdone cada uno de sus desobediencias. Yo sé que mis hermanos no se van a poner mal por lo que les estoy diciendo, porque este es el llamado que les hago a todos, porque ese llamado me lo hicieron a mí en mi pasado. Y fue cuando Dios entró a mi vida. Recuerden que todo esto es ocasionado por el Espíritu Santo, y es por revelación del Espíritu Santo, que te va a dar entendimiento para que tú puedas comprender que sí, tú puedes ser perdonado y puedes ser también prácticamente reestructurado, reformado, perdonado, justificado, porque Él te va a justificar. Ahora nosotros somos justificados por el Señor Jesucristo. Su justicia es la que resplandece en nuestra vida. No es un perdón que recibirá por su buena conducta. No es eso. Sino por la obra redentora que Jesús realizó en la cruz. Ese es el perdón que nosotros predicamos. Reconozca que Jesucristo, al morir en esa cruz, pagó el precio necesario por su pecado y el mío. Y de esa forma cubrió la deuda que usted tenía con Dios como consecuencia de su desobediencia, porque nosotros estamos endeudados. En la Biblia nos declara en 1 Juan 1:9, mire lo que nos dice. Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más? Y limpiarnos de toda maldad. Porque todavía hay algo dentro de nosotros. Todavía hay un corazón que quizás tiene algunas cosas que no le ha entregado al Señor. Y ese es el llamado que le hago también ahora a mis hermanos en Cristo. Hay cosas que quizás tú no has querido cambiar y no se las ha puesto, no le ha dicho al Señor lo que tú tienes que cambiar, lo que yo tengo que cambiar. Por eso es que este es un llamado universal. El llamado tanto a creyentes como a no creyentes. Quizás, miren una cosa, puede que algunos mejor dicho, nosotros, y de esa manera que nos hace nuevas criaturas, porque nosotros ahora somos parte de una nueva creación. Él nos sella con su Espíritu Santo, como hijos suyos, y nos reconcilia consigo mismo por medio de Jesucristo. Mire todo lo que hace el Señor por usted y por mí. Pero puede que algunos de los que hoy me están escuchando en estos momentos ya hayan tomado esa decisión de fe en el pasado y llevan tiempo en los caminos del Señor. Escuchen, por favor, hermanos. Y llevan tiempo en los caminos del Señor. Quizás
en varias ocasiones, fíjense, han enfrentado dificultades a nuestros hermanos en Cristo. Sí, sí, mi querido hermano, es a usted que le estoy hablando. Mire, quizás en varias ocasiones usted ha enfrentado dificultades que han hecho que su fe flaquee, ¿ok? Pero hoy, por medio de las enseñanzas de la palabra de Dios, han podido reconocer la condición en la que se encuentran y han decidido vivir una fe firme en las promesas del Señor. Una fe firme en las promesas del Señor. Ustedes desean que haya un cambio en sus vidas y es por eso que hoy escogen confiar plenamente en la palabra de Dios, hermanos. Y no dudar de sus promesas, recuerden. Nunca es tarde, hermanos, nunca es tarde para decidir de pensamiento, cambio de pensamiento, mientras respire en esta tierra, hermanos. Por esa razón nuestro llamado es universal, porque cuando el Señor vino a la tierra, Él vino fue a ello. Él no vino a los sanos, Él vino fue a los enfermos, y nosotros éramos enfermos. Y por eso la obra redentora de Él, mire lo que está haciendo en la vida de nosotros. Y por ende nosotros estamos mostrando cambios absolutos. Y es por la obra redentora de Cristo, a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso yo les insto a que recapaciten, a que tengan un momento de reflexión delante de Dios y que reconozcan qué hay o qué ha pasado en la vida de ustedes en la cual su fe está flaqueando. Y recuerden una cosa, la fe cuando flaquea es por el poco conocimiento que tenemos del Señor. Es así. Viene una cosa, cuando nuestra fe flaquea, una vez más se lo repito, es porque desconocemos los caminos de Dios y ignoramos cómo Él trabaja en nuestras vidas. Y cuando ignoramos los caminos del Señor, hermanos, vamos a ser más propensos a dudar, por supuesto, y vamos a ser más propensos a flaquear en nuestra fe. Esa fe Él nos la dio y no es nuestra. La fe viene de Dios y la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Tu palabra nunca va vacía, Señor. Te pido de una manera especial, por favor, Padre, que hayas tocado y que toques los corazones de cada creyente, de cada hermano, de cada amigo, de cada compañero, por favor, Padre, te pido, te suplico que seas tú, Señor, tomando control de sus vidas, que entiendan de que el perdón está ahí, que tú puedes perdonarlos, como lo que hicimos nosotros en aquel tiempo. Muchas gracias, Señor, porque tú redarguyes el corazón. Y no es por mis palabras, es porque tu Santo Espíritu está hablando a nuestras vidas. Te damos las gracias y te pido una bendición que sobreabunde en cada uno de cada oyente, de cada hermano en Cristo, de cada compañero, Señor. Que la paz de Dios esté en ellos. Que la paz del Hijo perdure en sus vidas y la paz del Espíritu Santo permanezca en ellos. En Cristo Jesús te damos toda la gloria y honra. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias por haberme aceptado en estos momentos. Le damos gracias al Señor por este tema tan maravilloso que Papá Dios nos ha regalado y le pido con todo mi corazón que toque sus corazones también. Amén. Nos vemos la próxima semana, si así el Señor lo decide y lo dispone. Dios me los bendiga y me los guarde. Amén.